Iglesia y oyentes que llegan a nuestro canal, a nuestras redes sociales de YouTube, de Facebook, del blog, sean todos bienvenidos a esta Iglesia Santa del Monte de Oreb. Bueno, hoy tenemos una predicación, un mensaje del Señor basado en las ilustraciones de bolsillo. Hoy comenzamos ya con los libros poéticos. Ya vimos que hasta el libro de Esther, que eran los libros históricos, que fueron 12 libros. Seguidamente, de acuerdo al orden establecido, siguen los libros poéticos, es decir, el libro de Job. Hoy el tema de esta predicación es una oración enriquecedora. Una oración enriquecedora, ¿por qué? Porque trae mucha riqueza espiritual, trae muchas riquezas en salud e igualmente trae mucha riqueza en la parte material. Si nosotros obramos de acuerdo a lo que el Señor quiere, de acuerdo a los procedimientos de Él, de acuerdo a lo que Él necesita que hagamos. Entonces vamos al libro de Job 42:10. Job 42:10. Dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Acá nos hablan de que él hubo orado, o sea, de que oró por sus amigos. Vuelvo a repetir: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Ok, recordemos que el título de este mensaje, de esta predicación, es una oración enriquecedora. Y este es el tema base de nuestro estudio, Job 42:10. Querida iglesia, en primer lugar, vamos a adentrarnos un poco en algunas referencias históricas, en algunos aspectos generales de este libro y de este personaje bíblico conocido conocido con el nombre de Job. Vamos a empezar a precisar que la vida de Job se desarrolla en la tierra de Uz, en la tierra de Uz, bueno, la cual es una ciudad mencionada como parte del reino de Edom. Recordemos que esto lo enviamos también por las redes, donde quedaba ese reino de Edom, que queda prácticamente pues entre Israel y Jordania actualmente, ese reino de Edom, y allí fue donde se desarrolló toda esta historia de Job. Este libro de Job es de carácter profético, de carácter poético. Los profetas son otros, profetas menores y mayores, disculpen. Este libro es de carácter poético, donde el tema principal de este libro es el problema de la aflicción de Job. Job era un ganadero muy rico, con 7 hijos, 3 hijas, numerosos amigos y criados, con una vasta riqueza terrenal, y lo más importante era que espiritualmente contaba con una fe en su Creador mucho más grande y mucho más poderosa, mucho mayor que esas riquezas materiales que también él tenía. El estudio de este libro evidencia que Dios es soberano sobre el bienestar o sufrimiento de sus hijos, de que solamente Él tiene la potestad de hacerlo. O sea, darles bienestar, o Él tiene la potestad en ese bienestar o en ese sufrimiento de sus hijos, de su pueblo, de sus elegidos. Este libro establece claramente que los caminos de Dios
son incomprensibles para los hombres, para toda su creación, incluso para todos los seguidores de sus preceptos, mandamientos y leyes. No obstante, este libro de 42 capítulos nos prueba y nos demuestra de la misma manera que Dios es siempre digno de confianza. En el desarrollo de este libro, Dios concede a Satanás, el enemigo de las almas, probar la integridad de Job, donde el Señor le permitió a Satanás tocar sus bienes, su familia, su ganado, sus bienes, su salud, entre otras cosas, pero menos quitarle la vida. Las características en el alma de Job y sus condiciones espirituales lo mantuvieron en la confianza, la convicción y la fe de que Dios no le daría la espalda en medio de tantos sufrimientos, de tantas aflicciones que le sobrevinieron en cuestión de días. Algunos eruditos bíblicos hablan de que este periodo de aflicción de Job pudo haber sido de unas cuantas semanas o meses. Es decir, no nos imaginemos que fueron años y años, no, fueron unas cuantas semanas o meses o algunos, bueno, días. Puede que hayan sido 40 días también. Estas pruebas pretendían demostrar la fidelidad e integridad de Job ante el todopoderoso Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estas pruebas también nos indican que para nuestro Señor Jesucristo, el amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es el principio que debe seguir cualquier hijo suyo para llevar una vida correcta delante de Él. Iglesia, la misericordia de Dios no se manifiesta en medio de las disputas o rencillas que nosotros tengamos con nuestros hermanos, con nuestros amigos o enemigos, o con nuestro prójimo. Su gran misericordia, su favor y su gracia se manifiestan en medio de las oraciones que elevamos ante su trono para bendecir, para amar, para hacer bien y para enaltecer su obra a través de nuestras acciones. Vemos que la manifestación de pecado por parte de Job, la demostración de su ignorancia, estamos hablando de Job, de su ignorancia respecto a las cosas secretas de Dios, el reconocimiento de la omnipotencia del gran yo soy, el enfocarse en la majestad, el poderío, magnificencia y superioridad del Altísimo, fueron las puertas espirituales que abrieron esta gran bendición. La humildad, la visión espiritual y el arrepentimiento que tuvo Job fueron las armas utilizadas para obtener la aprobación divina, para llegar a una reconciliación con Dios. Bien, vamos al sustento bíblico, vamos al libro de Job, estamos en el libro de Job. Vamos a leer capítulo 42 del 1 al 6. Bueno, de hecho es en el mismo, ¿no? 42, 1, 6. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Fíjate que vamos a sacar unos apartes de aquí. Bueno, dice 3, por ejemplo. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y el 6 dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Fíjate que él está arrepentido, se está arrepintiendo de su pecado. Observamos que Job reconoce que ha argumentado con cosas que no alcanza a comprender. Situaciones tan extraordinarias, maravillosas y asombrosas, de las cuales no estaba al tanto, retractándose de todo lo que había dicho, retirando todas sus palabras y pidiendo perdón a Dios por su negligencia en cuanto a su manera de pensar, de sentir, de hablar y de proceder. Estaba cometiendo pecado, ¿no? Ok. Ahora, vemos también en esta parte de la historia, de la vida y del sufrimiento de Job, que vemos la ira y reprensión de Dios por sus tres amigos, o sobre sus tres amigos. ¿Cuáles eran los amigos de Job? Se llamaban Elifaz, Bildad y Zofar. Pues estas tres personas habían hablado palabras necias, insensatas, equivocadas e imprudentes. Notamos que el mismo Dios les ordena a ellos tres ofrecer sacrificios en su honor, en honor a Dios, para el perdón de sus pecados, para que admitieran con gran desconsuelo que estaban equivocados en cuanto a lo que habían pensado y dicho del gran Señor. Y algo importante, y para que Job orara por ellos. Esa fue la oración, esa es la oración que está en el versículo base de esta predicación. Pero vamos a ir a otro lado a mirar el soporte bíblico de lo que les acabo de decir. Job 42, 7 al 9. Job 42, 7, 9 dice: Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, fíjate que habló fue con uno, a Elifaz temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, e hicieron como Jehová los dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Fíjate lo que nos dice acá, y Jehová aceptó la oración de Job. Para que ellos fueran aprobados por Dios, tenían que ir en arrepentimiento. Fíjate eso del arrepentimiento, ¿no? Que eso ha sido un procedimiento espiritual que Dios ha utilizado desde siempre. Estamos hablando del libro de Job, que algunos teólogos dicen que este libro fue el que se escribió primero entre todos los libros de la Biblia, entre todos los libros del Antiguo Testamento. Y más o menos esto se remonta al año que como 1400 antes de Cristo. Entonces, fíjate que el Señor siempre ha utilizado eso, siempre, ese procedimiento espiritual del arrepentimiento.
para que nosotros nos podamos acercar a Él y para que Él pueda contestar nuestras oraciones. Es algo infalible prácticamente. Entonces vemos que para que ellos fueran aprobados por Dios, por el Rey de Reyes, tenían que ir en arrepentimiento. En ese momento, bajo el antiguo pacto, tenían que ofrecer sacrificios de animales quemados al Todopoderoso. Nos damos cuenta en el texto que acabamos de leer que fueron 7 becerros y 7 carneros los que el Señor les dijo que tenían que llevarle en su honor. Y estas ofrendas eran para obtener perdón por sus pecados, para obtener la reconciliación por sus malas palabras y por su insensatez. La última parte del texto que acabamos de leer, como les dije, fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Dios. Entonces esto nos dice que ellos procedieron de acuerdo a la palabra de Jehová, que ellos cumplieron con lo que Dios les mandó hacer, y Él, o sea, el soberano, el gran rey, atendió la oración y los ruegos de Job. Él atendió la oración y los ruegos de Job. El Dios de toda bondad se sirve de nuestras oraciones colmadas de amor por nuestro prójimo. Él se alegra en gran manera por la justicia que, basada en el amor, nosotros prodigamos a las personas que Él coloca a nuestro alrededor, que Él planta a nuestro lado, con el objeto de expresarles ese amor, ese afecto, el cariño que Él ha colocado en nosotros por estas personas que adolecen de soledad, que necesitan de ayuda, que requieren de comprensión. Por otro lado, no debemos disputar ni altercar por la palabra del Señor con las personas que son seguidoras de la misma fe, es decir, con otros cristianos, y mucho menos con los incrédulos, queriendo asumir que tenemos conocimiento de todas las cosas espirituales de Dios. Es nuestra obligación como cristianos buscar la justicia, el amor y la paz entre todos, tanto de justos como de injustos, tanto de personas que creen en Dios como los que no. De esta manera, como hijos de Dios, nos uniremos con toda sinceridad en esa adoración a los que adoran, a los que alaban a Dios y tienen la fe puesta en el hacedor de todas las cosas. Vamos al libro de Segunda de Timoteo. Eso está en el Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo es una de las cartas pastorales. Segunda de Timoteo 2:20. 2:20 al 26. Segunda de Timoteo 2:20 al 26. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Vemos que acá está hablando Pablo a Timoteo. Timoteo era un discípulo de Pablo y era un seguidor del Señor Jesucristo. Le está dando recomendaciones y orientaciones de cómo debía comportarse. Bien, seguimos en el 23, dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas.
porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hermanos y hermanas, aquel que es la luz del mundo nos envía en medio del caos social en que vivimos en el mundo, para que seamos luz para el mundo, para ser luz en medio de las tinieblas espirituales, para que llevemos estas buenas nuevas de salvación a los perdidos, para alimentar espiritualmente a las personas que creen, que tienen fe y que caminan al lado de nuestro Señor Jesucristo. Él no nos ha mandado a contender por la palabra, a hacer exigencias que incluso nosotros mismos ni siquiera podemos cumplir. Él nos ordena que en armonía con su evangelio de reino vivamos en paz con todos, no solamente con el hermanito que me cae bien o tratar bien, no, hay que vivir en paz con todos. Bien, ahora vamos a ver un siervo, o sea, vamos a ver a Job, un siervo aprobado por la misericordia y benevolencia del Altísimo. Fíjate que ya está aprobado. Vamos a discernir espiritualmente ese gran final de Job, un final lleno de felicidad. Percibamos la forma concluyente en que Jehová bendijo la vida de Job. Después de haber pasado por una cantidad de aflicción y de sufrimiento, y él sufrió en su carne, porque le vino una enfermedad en su carne, es decir, en su cuerpo, pero también él padeció en el alma y en el espíritu. Vamos a ver las bendiciones y la liberación que se reveló desde la providencia, o sea, desde Dios, por la intercesión que hizo Job por sus tres amigos. Vamos a Job 42, 10 al 11. Job 42, 10, 11. Dice, restauración de la prosperidad de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Fíjate que ese es el que estamos utilizando como base para este estudio. Y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo? Cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Iglesia, la bendición de Dios es la que quita la aflicción, es la que quita la angustia, el tormento, es la que nos confiere éxito en nuestros esfuerzos honestos. La bendición de Dios es la que nos da el poder para hacer riquezas, la que restaura la prosperidad, la que nos da el doble de las bendiciones que teníamos. Esta restauración de Job trajo consigo consuelo, sensibilidad humana, porque vemos que todos sus porque todos sus familiares y todos sus conocidos se allegaron a él. Esta restauración de parte de Dios causó generosidad hacia él.
Y según la palabra en este verso que acabamos de leer, notamos que hasta presentes y regalos le obsequiaron a Job, pues cada uno de ellos le regaló una moneda de plata y un anillo de oro, fíjate. Todo esto con motivo de celebración por todas las tragedias y desdichas que Dios le había quitado. Hermanos y hermanas, fijémonos en algo importantísimo, en el antecedente por el cual el Rey de Reyes decide derramar su gloria, decide derramar de su perfección, de su bendición sobre la vida de Job. Es claro que después de que Job ora por sus amigos, es cuando el Señor Jehová de los ejércitos restaura su vida y lo saca de estos padecimientos. Antes no. ¿Sí? ¿Nos damos cuenta de eso? Claro. La sabiduría, la presciencia y el preconocimiento de Dios permitieron que se dieran estas circunstancias para poder traer esa aprobación, esa prosperidad y esa fortuna al doble a la vida de Job. Vamos a Job 42, 12 al 17. Job 42, 12, 17. Dice: Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Bueno, inicialmente el Señor le quitó 7 hijos y 3 hijas. Bueno, lo único que no duplicó fue el número de hijos, le dio los mismos hijos. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Kerenapuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Fíjate que él vio cuarta generación. Son los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos. O sea que la cuarta generación son los tataranietos. Y dice: y murió Job viejo y lleno de días. Oído, podemos perder mucho por seguir los caminos de Cristo. De hecho, caminar por sus sendas de justicia y de verdad no es nada fácil. El gran Rey de nuestra existencia no ha dicho para nada que seguirlo a Él sea un camino de flores. Si Él nos da salud, prosperidad material, bendiciones pasajeras o no, es algo que no nos corresponde cuestionar. Él tiene una medida de tiempo para todo. Esa medida de tiempo es diferente para esta, su creación. Recordemos que el Señor se mueve en un tiempo kairos, donde Él está presente tanto en el pasado, en el presente y en el futuro. En cambio nosotros estamos viviendo solamente el presente. Ya dejamos de vivir el pasado. Y obviamente vamos a vivir un futuro, pero realmente incierto, porque no lo sabemos. El Señor sabe todo lo que va a suceder. De ahí el preconocimiento y la presciencia, la sabiduría y el conocimiento de Dios son muchos más altos que los nuestros. No hay comparación. Bien, entonces estábamos diciendo que Él tiene una medida de tiempo para todo. Y esa medida de tiempo es diferente para nosotros, su creación, y para toda la creación en sí, ¿no? Sin embargo, si nosotros, como hijos de Dios, sufrimos pacientemente conforme a su voluntad, al final seremos felices.
estando totalmente seguros de que vamos a recibir lo que esperamos en esta vida y en el porvenir de la gloria que Él nos tiene preparada. Recordemos que la fe es estar seguros de que vamos a recibir algo que nosotros estamos pidiendo, ¿no? Obviamente ahí también entra la voluntad de Dios. Ok. El gran yo soy quiere una transformación total de nuestro carácter. Él en este tiempo que estamos viviendo, marcado como principio de dolores, que la Biblia claramente delimita para esta generación, está buscando hijos comprometidos con su causa. Está reclamando soldados entrenados conforme a sus leyes espirituales. Está demandando hombres y mujeres, hijos del reino, con las características particulares de un hombre como Job, que por amor a Dios y a sus amigos que lo atormentaban, aduciendo que era por causa de su pecado que el Señor había mandado este tipo de enfermedades y este tipo de maldiciones, Job intercedió por ellos ante el trono de justicia de Dios, liberándolos de su transgresión y liberándose él mismo para obtener estos grandes favores, para conquistar estas grandes riquezas espirituales, este nuevo y gran derroche en su salud y toda la prosperidad material que le fue restaurada. El Todopoderoso trajo una palabra de otra parte. El Todopoderoso trajo una palabra a la Iglesia Santa del Monte de Oreb, proclamando que el amor es su justicia, que nosotros como hijos suyos debíamos hacer justicia, que debíamos amar al que está en las calles, al que está en la casa, en la iglesia, que debíamos amar al que tiene y al que no tiene, amar al desamparado, amar al huérfano, a la viuda, amar al que está solo, amar al que no había llegado todavía a Él, amar a aquel que tiene posesiones y a aquel que no tiene ninguna. También nos dijo amar a la tierra, a los animales, al agua, porque todo fue hecho por Él con justicia, con amor, por toda su creación. Él quiere un mundo lleno de justicia, un mundo lleno de expresiones de justicia, justicia precisamente articulada, esencialmente en el amor. Él quiere que entre nosotros haya paz para llevar paz, que haya alegría para impartir esa justicia, ese amor que debe ir dirigido primeramente hacia Dios y luego hacia nuestro prójimo. Amor que no solamente debemos contemplarlo como un arma espiritual, sino que está contenido también dentro de los frutos que nos da su Espíritu Santo. Fíjate que no es solamente un arma, sí está contenido como arma espiritual, pero también está contenido como uno de los frutos. Ese amor que conmueve el corazón de Dios, que nos hace merecedores de que de sus dones, de sus regalos, de sus frutos espirituales, de sus armas espirituales. Ese amor que nos hace dignos de que el Señor trabaje con nosotros para el fortalecimiento de su iglesia. Ese amor que hará, y ese amor que hará que veamos y oigamos cosas que, como bien Él dijo en una profecía que trajo a esta iglesia, y fíjate que yo quiero decir esto, porque muchas personas dicen, es que no se le puede añadir absolutamente nada a la palabra, no se le puede añadir ni quitar. Y el Señor a través de
de la profeta Patricia Moscoso, dijo a la iglesia santa del Monte de Oreb el 1 de enero de 2021. Dijo: en ningún tiempo se ha visto lo que haré con ustedes. Prepárense, mis valientes, porque reirán de ver lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre. No tienen ni la menor idea de lo que viene. Eso lo dijo el 1 de enero de 2021 a esta iglesia. Ahora, ¿qué dice la palabra? 1 Corintios 2:9. Vamos a ir allá. 1 Corintios 2:9. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces fíjate que el Señor a esta iglesia la está dirigiendo. Es tan importante la palabra que está escrita como la palabra que el Señor está trayendo a esta iglesia ahora. Digo, a la iglesia santa del Monte de Oreb, porque Él está ampliando, como describiendo algo más acerca de lo que estamos viviendo. El Señor nos está contradiciendo respecto a lo que dice ahora, con lo que dijo o con lo que escribió en su palabra a través de los apóstoles. Fíjate que estamos hablando aquí de 1 Corintios 2:9. ¿Quién escribió la carta a los Corintios? El apóstol Pablo. Corintios, ¿qué era? Los Corintios era una localidad, una ciudad que quedaba en Grecia. Y fíjate que le escribió 2 cartas. El Señor está hablando y nosotros debemos obedecer y debemos seguir sus instrucciones, como él mismo dicho, debemos seguir sus instrucciones al pie de la letra. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta, de que toda la palabra que el Señor está trayendo en profecía a esta iglesia, a través de verdaderos profetas, es la que verdaderamente regula nuestro comportamiento, ¿no? Porque como les digo, el Señor hace como una actualización respecto a lo que se necesita para esta iglesia. Bueno, amados hermanos, esta era la palabra para hoy. Dios los bendiga. Amén.